Lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Et moi, je rêvais un couteau qui coupait neige. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit le scénario en 7 jours. 7 jours. 7 jours. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou de souvenir, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait, et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on la jetait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre? On l'a pas employé, no. Le veto consiste en dire, je n'aime pas ça. El otro dice, en effet, n'est pas bien. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado este fin de semana? Quiero decirles que la voz que estábamos escuchando al comienzo era nada más ni nada menos que Luis Buñuel hablando acerca de su colaboración con Salvador Dalí en Un perro andaluz, bueno, su primera película, aquel mediometraje que lo catapultó por lo menos y escandalizó en su momento y lo catapultó ahí al pequeño círculo de los surrealistas junto con Salvador Dalí. La idea es simplemente esta semana conversar sobre este hombre, Luis Buñuel, el ángel exterminador, a 111 años de su nacimiento. Bueno, eso es una forma de decir porque si siempre se están hablando de los 50 años, 100 años, bueno, acá hay 111. Y bueno, la idea es conversar durante toda esta semana de lo que podamos abordar a este hombre. Por suerte hemos conseguido una entrevista con uno de los expertos más importantes que hay en Zaragoza, de él, Agustín Sánchez Vidal. Lo van a escuchar este jueves, hablando casi exclusivamente de la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Quiero decirles que en control de emisión tenemos ahí a Gonzalo Gervás manipulando todo lo que tiene que manipular, y al flaco Germán en la puesta a punto, y aquí lo tenemos a Pablo Casacuberta. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pablo Casacuberta es autor de muchas novelas, pero su última novela se llama Escipión, que no crean que, bueno, podría ser, ¿no?, que es una novela histórica. No lo es. Es una novela que toma el nombre de un personaje histórico, pero en realidad es la forma en que un personaje llama a su padre. Este padre es un padre que murió hace un tiempo, y era un viejo historiador bastante prestigioso. No es una novela histórica, pero podría ser una novela sobre los historiadores. Es una novela sobre es una novela también sobre los académicos y la forma en que conciben el mundo, y cómo a menudo esa forma aparentemente compleja esconde un miedo muy grande a la realidad que se les presenta sensorialmente. Sí, y a exponerse, digamos, a exponer sus sentimientos y a exponerse ellos como personas, digamos, ¿no? Exactamente. Sobre todo en este caso de este académico, digo, el padre, es la figura del padre que está muerto desde el principio de la novela, pero que no tuvo esa exposición nada menos que con sus hijos, no se expuso emocionalmente, de acuerdo a lo que nos cuenta el narrador, que es nada más ni nada menos que su hijo, ¿no? Exactamente. Y que está destruido el pobre. A mí me gustan mucho las novelas en las que el personaje que narra está equivocado, y sin embargo es la persona que narra en primera persona, sí. Y a lo largo de un largo proceso uno se va dando cuenta, primero, que le tiene cariño a este personaje independientemente de sus flaquezas, y segundo, que está profundamente equivocado. Mi madre siempre me contaba de una anciana que iba al cine en el Cerrito de la Victoria, y cuando había una escena de suspenso donde el muchachito estaba a punto de caer a manos de su enemigo, se paraba esta vieja y decía: es que no hay nadie que le avise a este hombre lo que estaba esperándole. Y un poco me parece que en las novelas donde uno percibe que el protagonista o el narrador en primera persona está equivocado, uno empieza a desarrollar una especie de sensación de deseo de alertarlo. Hay una... Y lo acompaña con una compasión también, hay una compasión, no solo te identificás con el personaje, sino que más bien lo compadeces, porque este hombre sufre y sufre y sufre por la sombra de su padre, que fue un gran catedrático de historia y que, por ejemplo, quería que su hijo leyera los 8 tomos de Gibbon, ¿no? Sí. De la caída y decadencia del Imperio romano. Sí, claro. Hay una cosa que tiene que ver con esa compasión, y es que en realidad todos tenemos un punto ciego, un conjunto de cosas que deseamos no ver, un escotoma, digamos. Y cuando vos te presentás, a un personaje en una novela que tiene algo muy notorio que no puede ver acerca de vos, de él mismo, pero que vos como lector sí lo ves,
eso te coloca como al borde de ver aquello que vos no ves de vos mismo, digamos. Yo soy un entusiasta de los casos neurofisiológicos, y hay una respuesta que se tiene ante algunos casos de hemiplegia, dependiendo del hemisferio en el que tengas el ataque que le da origen a la hemiplegia, que se llama anosognosia, en donde el paciente no sabe que tiene hemiplegia. Entonces vos agarrás y es evidente para vos que el tipo está paralizado y le decís, a ver, mueve la mano derecha, y el tipo mueve la mano derecha. A ver, mueve la mano izquierda. No sé si tengo ganas de mover la mano izquierda, te dice el tipo. Y el tipo construye todo un mundo de explicaciones para evadir, ver que hay unas cosas que no logra hacer. Entonces yo siento que en la vida cotidiana todos tenemos episodios de anosognosia, todos tenemos algo que pensamos que son los demás los que lo están haciendo, o que nuestra vida, digamos, está en manos de unas fuerzas del destino, y en cambio algunas operaciones de trance nos permiten de repente atisbar que el que te está cagando la vida sos vos mismo. ¿Y operaciones de trance cómo serían, por ejemplo? Pero hay una cosa que Del Hebrero decía mucho, decía, el arte es un inductor de trance. Hay algo que te pasa al leer un libro en el cual vos estás siguiendo el hilo de otra cabeza, digamos. Es algo que no te pasa cuando estás viendo una película, a pesar de que la película también te induce otro tipo de trance. Pero el libro te obliga a construir un mundo, si no las palabras son ruiditos nada más lo que estás leyendo. Te obliga a ir siguiendo el hilo de esas palabras y a construir un mundo donde lo que está pasando tenga sentido. Y hay un momento, me parece a mí, que del mismo modo en que al monje que está repitiendo un mantra se le olvida sus propio set de prejuicios y la tradición que carga acerca de sí mismo y el set de estupideces que se repite continuamente acerca de sí mismo, se le olvidan y tiene atisbos, digamos, de cómo es la vida vista desde fuera de su cabeza. Lo mismo te pasa cuando estás leyendo una novela. De repente vas siguiendo el hilo de un tipo que te va contando una cosa que parece al principio ser inocua para tu persona y parece no tener nada que ver contigo, y de pronto, ¡plic! Por un momento te olvidaste de quién sos, te olvidaste de tu sistema de defensa, de tus propias posiciones de vida, y tenés un atisbo de, esto que este tipo está haciendo mal, también yo lo estoy haciendo mal, exactamente lo mismo. También, leyendo de tu novela, Scipión, con este que es básicamente el nudo argumental que dijimos, ¿no? Es alguien que está destruido y que prácticamente le echa la culpa al padre por un tipo muy glorioso, y él nunca pudo llegar a esa gloria ni a los zapatos de esa gloria. Entonces esa sombra del padre ha hecho que el tipo viva en una pensión de mala muerte, tome alcohol de cuarta, en fin, ¿no? Y le eche la culpa a todo eso. Y después vemos a lo largo de la novela que esto no era tan así, o que era más complejo, digamos, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió, es una pavada, pero es simplemente que con el mundo entre el hijo y el padre, las relaciones entre hijos y padre, entre lo que reclamamos a los padres y lo que los padres nos quieren dar a nosotros, se pueden hacer cientos de novelas, ¿no? Se han hecho cientos de novelas. No sé para qué necesitamos una más. Pero es el mundo, y que al leer esta novela uno puede ver reflejado parte de las relaciones, ¿no? Sí. Con su propio padre. Yo creo que... Es decir, no solamente con el propio padre, sino después ser padre. Es jodido ser padre. Ser padre y por extensión ser persona. Esto en realidad pretende no ceñirse estrictamente a las relaciones entre padre e hijo, sino yo creo que nosotros estamos programados para tener una cantidad de respuestas a corto plazo ante las situaciones. Y solemos pensar que el sistema inmunológico que nos protege del mundo es estrictamente una cosa que pasa a nivel de anticuerpos y torrente sanguíneo, etcétera, pero en realidad tu vida emocional también tiene una suerte de sistema inmunológico en las cuales hay respuestas agudas. Y una de esas respuestas agudas típicas es siempre pensar que la culpa de lo que te pasa la tienen los demás. Es un resorte que tiene, no solo lo tiene la vieja, esa vecina con la que te peleas, la tenés vos. Entonces es interesante cuando vos de repente te alejas un poco de esa respuesta inicial, y a lo largo de un viaje de muchas páginas empezás a concebir la posibilidad de que este tipo de repente no le cagó la vida a nadie, ni por un minuto, y que una porción de lo que te pasa tiene que ver con el mapa que te haces de la realidad,
y con los puntos ciegos de ese mapa. Yo te decía fuera del micrófono un poco que si habría que definir esta novela en una frase, era la frase de que uno mismo crea su mundo, ¿no? Digamos, o es un gran responsable de todo lo que te pasa, digamos, y que eso es claro, lo difícil de asumir. Eso es lo difícil de asumir y es la parte gloriosa también, porque cuando te haces cargo de tu responsabilidad en lo malo que te pasa, también pasas a ser dueño de los méritos que hay en lo que te pasa. Es decir, hay un intercambio allí que tenés que hacer, una especie de contrato que tenés que hacer. Solo cuando te das cuenta que aquello que te pasa tiene que ver centralmente con lo que tú haces, sos capaz de gozar los frutos de lo que haces. Y esa es una cosa que en general te inhibe muchísimo, porque la primer parte, antes de que llegue la recompensa por haber hecho esa especie de contrato, es una parte muy jodida, donde continuamente te estás observando a vos mismo y haciendo una especie de evaluación donde no salís muy bien parado. Claro, sí, nunca llegás a... hay una frase que no es célebre, pero para mí me gustaba mucho, que decía algo así como: después de los 40 cada uno es responsable de su propia cara. Exactamente. Y lo que creo que intenta tu novela es tratar de demostrar el momento en que uno se da cuenta de esta verdad, o sea, que uno es responsable de su propia cara. Si tenés cara amargado, bueno... Para mí un tipo mayor de 20 que piensa que sus padres le cagaron la vida es una persona que no está permitiéndose entender en qué medida su vida está en sus manos, ¿viste? Es una persona que, por más terribles padres que hayas tenido, si todavía necesitas un chivo expiatorio para entender cómo te va, te estás perdiendo una porción de la película muy sustancial. Ahora, para acompañar en este viaje en Escipión a este protagonista, me parece que hay una apuesta alta, me pareció a mí, en este sentido, porque yo lo empecé a leer y lo primero que leí, en las 2 primeras páginas, honestamente, dije, pero a este libro le falta edición, le falta sacar cosas. Este tipo está hablando un poco, ¿no? Un poco barrocamente, un poco de más. Después me di cuenta enseguida de que esa es la voz del personaje, que escribe así porque trata de remedar ese mundo académico al que nunca pudo llegar, al que le llegó solo a la digamos, al talón, a la suela, y se dice continuamente: yo no llegué a más porque yo era mucho mejor que eso, entonces yo soy mucho más retorcido y barroco para hablar que ellos, para pensar. Esto no lo piensa, sino que lo muestra. Claro, y uno tarda en tomar contacto con eso. Para mí es como un petizo que no lo dejaron entrar a las Fuerzas Armadas por petizo y que tiene una jerga militar al hablar. Es decir, esto es curioso, esto que me decís, me lo dijo mi tía el otro día, me dijo, yo al principio no entendía por qué hablabas así. Sí, y de claro, repente dice, después me di cuenta que no eras vos el que hablaba así, que era este tipo criado en una tradición académica donde después entendés, ya cuando llegás a la página 150, que así se hablaba al tomar sopa en la casa del tipo, y que el tipo en cierta medida aspiraba a eso. Como no llegaba, no llegó, lo remedaba exageradamente. Exactamente, digamos. Pero es como todo. Si vos realmente vas a generar un personaje que se mueve con sus propias parámetros, ese personaje no tiene que hablar estrictamente como vos, sino como él. No, está claro, pero en general uno está acostumbrado, digamos, mal acostumbrado a narradores que son efectivos y que son claros y que van caminando directo hacia lo que va al nudo del asunto. En este narrador da más vueltas que no sé qué, un perro para acostarse, va dando vueltas y vueltas, y entonces ahí lo que vemos también en esa autoobservación que él mismo se hace de sí mismo, es de que alguien, esto no lo hemos aclarado, pero me parece que es importante, que es alguien muy sensible también, que ha sufrido muchísimo, sufre la realidad, pero cuando decimos sufre a ir a comprar un pan, a comprar un diario, sufre, es alguien que se cree y es hiperculto en un medio que es muy chato, ¿no? Exacto. También a veces nos pasa que se ha generado una especie de tradición acerca de qué consiste el realismo. Y le debemos mucho en el buen y en el mal sentido a la narrativa norteamericana, esa idea de que, este tipo es increíble, escribe frases de 4 palabras, debe ser un capo. Y cuando las personas nos cuentan algo,
a veces tienen una habla muy sucinta, pero cuando las personas nos hablan de sí mismas, yo todavía no encontré un criollo que te hable 5 minutos de sí mismo en forma sucinta. Es decir, las personas tienden a dar muchos rodeos para abordar aquello que realmente les preocupa, y en cierta medida conocer a la persona es conocer esos pequeños silencios e incapacidades. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Tolstoy, y es que Tolstoy tenía un amigo que creía que escribía mejor que Tolstoy. Entonces le dijo: mira, está muy bien el argumento de la guerra y la paz, está bárbaro, pero te la voy a escribir bien de vuelta. Era un noble que presumiblemente disponía de mucho tiempo, y la reescribió, entre comillas, bien. Y cuando se la trae a Tolstoy, Tolstoy la lee y le pregunta al amigo: ¿y vos qué pensás de lo que hiciste? Y dice: es una porquería. Y ahí Tolstoy le dijo una cosa que a mí me gusta mucho, que es: uno no se hace amigo de nadie a quien no tenga nada que perdonarle. Es decir, vos solo cuando descubrís que estas inconsistencias y estos rodeos y estos pequeños silencios son el mapa la trama de un ser humano complejo, le tenés cariño. Si viene un tipo y en forma concisa te dice: mira, mi problema es este y lo tengo claro, no hay espacio alguno para la amistad. Y esa amistad es un componente esencial de la interacción con un libro. Si vos no te haces amigo del que lo está narrando, por más imbancable que sea, como es este caso, no se produjo la empatía. Hay una empatía porque yo creo también porque es una persona que un personaje que sufre muchísimo, sufre mucho. Entonces, claro, todos hemos sufrido, el choque con la realidad, ¿no? Con la indiferencia o con la mala actitud de los demás, la mala educación, en fin. Pero hay un detalle que me parece interesante también desde el punto de vista literario, y que es que esta persona, cuando logra superar este estadio, que es sobre el final, digamos, cambia la forma de narrar. Incluso pasa a ser directo y más claro y más simple. Incluso si lo notas, va cambiando durante toda la novela, conforme va mejorando, conforme la realidad que lo rodea es más rica, su lenguaje se torna más y más sucinto. Claro. Era cuando no tenía realidad alguna alrededor, que la poblaba era todo autorreflexivo, la poblaba de fantasmas, ¿no? Debe ser la poblada de fantasmas. Muy bien, Pablo Casacuberta, te doy las gracias. Pasaron los minutos por estar acá en La Máquina de Pensar, y queda presentada Escipión, la novela. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Ya lo presentamos a Pablo Casacuberta y ahora le toca el turno. Hoy estamos todos con Pablo o Paula. Paula y Nodal. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Me tenés que decir cómo te va, Pablo, así todos empezamos. ¿Cómo te va, Paula? Ahora es en vivo, la vez pasada fue por teléfono. Exacto, sí. Estabas en Múnich. Estaba en Múnich, exacto, cuando me llamaste. Y ahora, bueno, increíblemente estoy acá en vivo, hablando contigo. Muy bien, y estás de paseo, porque vos estás trabajando allá en Múnich, ¿qué haces traducción? Yo allá soy profesora de inglés. Ajá. Estoy enseñando a niños pequeños en este momento. Y bueno, vine de visita, vine a ver a mi familia, a encontrarme con amigos, y a reencontrarme con personas que no conocía. Claro. Todo gracias a los medios virtuales y bueno, ha sido muy lindo para mí. Aparte estuviste leyendo La Ronda, estuviste en varios lados, sí, en Calima también estuviste. Sí, estuvo muy lindo, sí, leí, en Calima en realidad era micrófono abierto, pero igual pude leer. Después también leí La Ronda, en Maldonado también, en el Jazz Café, me invitaron ahí. Y la última lectura fue en La Licorne, que fue en el ciclo de La Pluma Azul. Sí, que es un muy lindo ciclo. Sí, muy lindo ciclo, estuvo muy lindo. Porque después creo que te preguntan. Sí, hubo un ping-pong de preguntas, tuvo un juego. Sí, un suerte de cadáver exquisito y... Pues, se crea ahí se crea una especie de un poema ahí. Van escribiéndolo entre todos. Sí, entre todos. O sea que la verdad que fueron todas experiencias diferentes, pero muy enriquecedoras. Está Alicia Presa. Alicia Presa, exacto, estuvo ahí. Sí. Y decime, Paola, muy lindo. Y vos allá en Múnich estás dedicada, digamos, al trabajo a la profesora de inglés, pero en poesía, escribís en español, ¿o te has traducido algunas al alemán o no? En esos momentos, estoy, la parte docente, es enseñar mi trabajo, pero estoy escribiendo poesía, he estado escribiendo también un poco narrativa, cuentos cortos, también un poco estuve incursionando en eso, pero el año pasado. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del proyecto de traducir un libro? Sí, tengo una traductora pero tuyo, que te lo estaba traduciendo. Es un inédito mío, exacto. Que es una mujer que tenía, que tiene madre uruguaya y padre alemán. Y ella está en eso ahora, está haciendo la traducción al alemán. O sea que la idea es
bueno, tener un libro bilingüe y en el futuro cercano poder publicarlo. Bilingüe. Pero hasta ahora, ¿has hecho la experiencia de traducir o que te traduzcan? Bueno, me han traducido, por ejemplo, hace un tiempo la escritura de Arcilla al inglés, ¿sí? En Estados Unidos, era un proyecto de una revista en Estados Unidos, creo que era en una universidad, en el ambiente del college, en Estados Unidos, y bueno, una chica estaba muy interesada en poesía uruguaya, y bueno, me recomendaron, y bueno, empezó a traducir este libro al inglés, para una revista, era un periódico, así allá en Estados Unidos. También tengo un proyecto con un editor y escritor brasilero, que ya me tradujo un poema inédito al portugués y lo publicó, se llama Página Aberta, que es una revista nueva sobre literatura. No solo publican a escritores brasileros, sino que también a escritores latinoamericanos, y ahí puede existir la posibilidad que también traduzcan mis libros al portugués, por ejemplo. Y no, yo esto está muy bueno también. Te hacía la pregunta por también pensando, porque digo, viniste acá un mes, hacía 2 años que no venías por Uruguay, obviamente tenías ganas de venir, pero aparte venís y lees en muchos lados, lo cual está bueno. Pero allá no lees, o en inglés has leído alguna vez. Bueno, es un proyecto que me gustaría tener, ¿no? Sobre todo cuando tenga este libro traducido al alemán, de golpe la traductora podría leer en alemán y yo leer en español, hacer como un cierto de ping-pong de lectura en alemán y español. También, bueno, eso puede ser lindo también, leer en inglés puede ser una posibilidad también. Son cosas que tendré que empezar a desarrollar allá, ¿no? Claro, abrir un poco eso, ¿no? Esos ámbitos. Y vos allá, digamos, en Múnich, digamos, tenés esa desempeño docente, tu trabajo. Claro, sí, estoy como volcada al tema, ¿no? De la docencia. Y no estás vinculada para nada con, porque obviamente poetas tiene que haber en Tiene que haber, sí. Pero creo que ese es un asunto pendiente para mí, ¿no? O sea que estás ahí como encapsulada poéticamente. Claro, o sea, estoy como absolutamente conectada con Uruguay, los poetas y escritores uruguayos, o sea, tengo como, no sé, como que viviera al mismo tiempo en Uruguay y en Múnich. Vos sabés que mucha gente, yo te he escuchado que te mencione sí, todo. que estoy muy conectada, realmente, como, no sé, fue realmente una experiencia muy, muy linda para mí, o sea... Porque cuando yo era más chica, esto obviamente no existía, este tema de las comunicaciones virtuales. En cambio, ahora... A través de blogs, por ejemplo... Bueno, yo tengo 2 blogs, ¿te acordás? Tengo la página Poesía Paulatina en Facebook, no sé, ha tenido bastante éxito, me parece, considerando una escritora, no sé, bastante joven, poeta, bastante repercusión. Y bueno, tengo mis blogs, que también son visitados, y bueno, creo que a través de eso, ¿no? Facebook, todos los medios virtuales... No sé, creo que mi obra se está empezando a conocer más y me parece que es interesante eso para un escritor joven. Sí, y vos te vienen, sentís que hay que ese feedback que viene a través de los medios, ¿no? Obviamente en los blogs se llaman posts, y bueno, y en Facebook también. Bueno, también me han invitado por ejemplo, fui 2 veces al taller del Rincón de Gustavo Moris y Fabián Severo, que me han invitado, y ahí tuve en contacto con los talleristas, y bueno, hemos hablado de poesía, han leído algunos de mis poemas, hemos analizado eso. Fue muy enriquecedor, un ida y vuelta muy enriquecedor. Porque la poesía tuya, vos sentís que se enriquece, porque estoy pensando que al vivir yo creo que me enriquezco yo como persona, ¿no? Como persona. Que es muy interesante para mí eso, es algo que yo creo que un artista no lo espera en realidad. O sea, uno, bueno, escribe o hace una obra de arte, lo crea, pero todo este cariño y todo este feedback es como algo que pasa y uno dice, bueno, qué bueno que pasa. Uno alucina, pero uno no es que lo esté esperando realmente, ¿no? Son esas cosas que no se esperan, que realmente son muy lindo poder vivirlo. Pero es parte de la comunicación y lo que permite también la poesía, que tiene esa capacidad la poesía de diseminarse a través de internet, ¿no? Porque una novela es mucho más difícil. Sí, la internet ha sido muy interesante para mí, ¿no? O sea, yo cuando empecé, bueno, me parece que es natural que yo tuviera cierta desconfianza, ¿no? Dije, armarme un blog, armarme una page en Facebook, ¿qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo? Bueno, son como pasos que fui dando y de repente, bueno, cambió. Empecé a sentir justamente eso que hablábamos, ese feedback, esa repercusión, ese contacto, como una herramienta de apertura, no salir como, siempre pienso en lo de Virginia Woolf, ¿no? El cuarto propio, o sea, que yo estaba con mi poesía y mi cuarto propio encerrada, aislada en cierto sentido. Y esto es como, bueno, abrirse a poco, sí, al mundo. Y bueno, todo el cariño que te da la gente es algo absolutamente no buscado. Es algo que digo,
Realmente decís, esto es realmente muy lindo. Obviamente nunca lo esperé y ni lo busqué. Son cosas que vienen por añadidura, que busqué, bueno, que uno no lo espera. Bárbaro, es muy lindo realmente. Y es muy, te da mucho aliciente. Pero en el caso de... Sí, te carga las pilas realmente, exacto, ¿no? te carga las pilas porque te iba a decir que... personalmente, después en la parte artística, no sé qué repercusión puede tener, porque me parece que la parte artística va como por otro lado, ¿no? O sea, yo cuando estoy creando como estoy en el proceso creativo, inmersa, y ahí estoy como aislada, ¿no? En serio. Ahí estoy como aislada en otra cosa. Y eso me parece importante. Y ahí te sirve estar en Múnich. Podría estar en cualquier lado, de hecho, pero creo que es importante en el proceso creativo. Es una soledad necesaria, claro. ¿No? Es como un aislamiento necesario, me parece, a la hora de crear. Sí, después todo lo que venga después, esa parte social, de intercambio, eso vendrá después, pero me parece que el tema de escribir, de crear, tiene que haber un espacio, tiempo propio para eso. Claro. Por lo menos ese es mi caso. Y el talante, digamos, de la gente, yo no he estado nunca en Alemania, pero me imagino que no es parecido al nuestro, digo, que tienen sus... claro, porque todo esto que estás hablando de la calidez, del calor... Bueno, yo estoy en el sur de Alemania, ¿no? Es como se llama el Mitte Europa, es como la Europa central, ¿no? Con Austria, también un poco de Praga, el sur de Alemania, es un poco diferente esa parte de Alemania, ¿sí? Una parte de Suiza también, como que la gente ahí es un poco diferente, ¿no? O sea, no es igual que, por ejemplo, el norte de Alemania tampoco, o sea, tienen como sus características, el alemán, por ejemplo, es diferente, es el Süddeutsch, es el alemán del sur, o sea, es el alemán alto, pero la variedad es del sur, que es normal. En Uruguay también pasa que el español varía por región, eso pasa en Uruguay. Bueno, en Alemania es lo mismo. Además tienen el dialecto, que es el bávaro, eso es otra cosa, ¿no? Pero además de tener el dialecto, tienen el alemán del sur. Entonces, bueno, tienen la semana de la cerveza. Eso me lo acabo de perder. Sí, que usan el Drindel. Yo también tengo el mío, el Drindel, que es el vestido especial, con el delantal. Yo tengo el mío también, me lo compré. Y andan con jarra de cerveza. Ando con la jarra de cerveza, una jarra de cerveza gigante. Sí, bueno, es muy interesante Múnich y Baviera, ¿no? Tienen como otro, cómo hacer las cosas. El tema, de la calidez o no, me parece que son más cálidos en Baviera, ¿no? En la parte, no de Múnich la ciudad, sino alrededor. Ya sé que las comparaciones son odiosas porque en realidad, las personas son distintas en cada parte. Exacto. Y aparte hay de todo. Hay de todo. Eso ya lo comprobé, porque yo también viví en España, por ejemplo, o sea que viví en Inglaterra también, entonces que me he movido bastante por el globo, he viajado mucho, entonces sí, ahí uno comprueba que la gente es gente. Claro. Entonces eso pasa. Sí. O sea que no notas, digamos, esa falta, digamos, supuestamente de calidez que podía uno en su prejuicio. Yo que sé, a mí me parece que fuera de Múnich son más cálidos de todos modos, ¿no? A mí me parece que, digamos, la gente más de los pueblitos, de Baviera, esos pueblitos más tradicionales, me parece que ahí la gente es más amigable. Me parece que Múnich es una ciudad muy particular porque es la capital de Baviera. Es una ciudad como, en Alemania dice como mucho push, ¿no? Es una ciudad que, por otro lado, tiene la parte de esa tradicional, Oktoberfest, pero por otro lado tiene la industria, una industria pesada. Tiene unas exportaciones, creo que es la parte que más exporta Alemania, creo. Solo Baviera exporta más que toda Alemania. O sea que es un lugar muy interesante, con mucha fuerza. Entonces, claro, es un poco diferente. Pero yo creo que ya Baviera son la gente más cálida ahí. Paula, y vos estás allá, obviamente, con tu carrera docente, digamos, con tu trabajo, con la poesía volcada acá a Uruguay. No, yo siempre estoy escribiendo. Cuando estaba en Inglaterra yo escribía, en España escribía, en Alemania también. Lecturas, bueno, voy variando con el tema de las lecturas. Ahora estaba leyendo un poco a Rilke, o sea... A Rilke, a Rainer María Rilke. Exacto, sí, estaba viendo Rilke y... Leyéndolo en español. Justo tiene una traducción que era bilingüe alemán, que era en alemán y español, que eso también está bueno también verlo como es. ¿Y qué estabas leyendo? ¿Poesía? Poesía. Porque hay cartas de un poeta, Rilke, que son muy interesantes. Sí, pero ahí estaba viendo poesía en ese caso. Sí, estaba mirando eso. Porque me parecían muy interesantes las imágenes que usa Rilke, que usa muchas cosas también con el tema del mar y la naturaleza y todo, y como que me vi muy reflejada realmente ahí, y me gustó mucho, sí. ¿Y vos sos, digamos, de ir picoteando en distintos autores, o hay de repente, bueno, capaz que te pasa en algún momento que un autor te fascina y después, bueno, obviamente... Bueno, sí, un poco así, sí, que necesito eso, una fascinación, ¿no? Voy como por fascinaciones. ¿Y el anterior, antes que Rilke? ¿O los últimos? A ver, bueno, estuve mirando también algo de Amanda Berenguer. Bueno, Amanda Berenguer siempre la leí, pero tuve un momento que volví un poco a Amanda Berenguer a leer.
Pero lo que pasa es que, claro, depende de en qué momento esté, ¿no? Sí, o sea, sí, cuando, sí, está claro, está claro. estaba también en un momento de crear mucho, y a veces cuando estás creando mucho, escribiendo, cuesta más leer, o sea, voy teniendo como periodos, ¿no? O sea, Claro, el periodo de crear más o después de leer más, creo que tengo que ir alternando. Claro. Y siempre fui variando, creo, en ese sentido. Pero digamos... Como es muy importante la lectura, o sea, yo siempre fui de leer mucho y escribir mucho. Sí, Esa es mi forma de ser, o sea, mi forma de siempre fue leer mucho, escribir mucho, bueno, pensar mucho también. Y seguir y confiar mucho en este proceso creativo, que siempre hablo de esto porque es muy importante para mí. Esto no sale de la noche a la mañana, esto es un trabajo que por supuesto que sea interiormente, pero además tiene que volcarse y que uno tiene que, es como correr, siempre digo, ¿no? Uno tiene que salir a correr para ver cómo es correr, uno no puede teorizar sobre correr, no, uno tiene que correr y ahí empieza la cosa. Escribir es lo mismo, uno tiene que escribir. Antes a priori se puede teorizar mucho, pero lo interesante es estar en el proceso escribiendo, estar ahí es donde pasa la cosa, ahí es donde pasa todo, cuando uno está escribiendo. Eso es muy importante. Y vos ¿crees que ese proceso se puede de alguna forma dirigir o sos dirigida por el proceso? En el sentido de dirigida por el proceso, ¿qué quieres decir? Que como que el poema me escribe a mí, por ejemplo, ¿te refieres a eso? Como que me buscan a mí los temas, en ese sentido. Si sale del inconsciente o de qué zona sale. Bueno, o si eso puede ser después dirigido, redirigido. No sé, en ese sentido soy un poco como Wallace Stevens, ¿no? Como que decía, bueno, yo lo estoy parafraseando, pero yo no sé lo que escribo hasta que lo escribo. O sea, me parece que yo soy ese tipo de escritor, ¿no? O sea, yo no sé lo que voy a escribir a priori. O sea, todo esto que está aquí, antes de haberlo escrito yo no sabía. O sea, yo no escribo con ideas, yo voy con las palabras. Las palabras me llevan y soy una escritora, digamos, intuitiva, o sea, voy con la intuición, o bueno, también se puede decir que soy visceral, que en el sentido que voy sintiendo yo dentro mío cómo me va llevando el texto. A mí me gusta mucho la metáfora de la madriguera, ¿no? De eso, Alicia, me parece las marechas, de como caerse en la madriguera, como una metáfora de la creación, y bueno, y a donde nos lleve, o sea, dejarnos caer en la madriguera y a donde nos lleve, confiar en este proceso creativo. O sea, el trabajo sería más bien dejarse llevar y no tratar de... Sí, como dejarse llevar, pero al mismo tiempo yo creo que hay una conciencia detrás, ¿no? Porque... Y sí, porque si no, no puede escribir. Porque siempre hay un proceso como de selección, uno siempre está eligiendo, ¿no es cierto? Hay como, no es una escritura automática que... No, eso es diferente, eso es interesante, está bueno, pero no es lo que hago yo. O sea, me dejo llevar, pero sé que hay una conciencia detrás, como que me está guiando, ¿no? O sea, está el inconsciente, pero también está la conciencia que guía. O sea, que en ese sentido, sí, eso sería más mi caso. Que, digamos, con la disculpa del caso, que guías que para que no se vaya al carajo uno. Exactamente, sí. No, además, como que yo más o menos voy viendo lo que va pasando, ¿no? Y está el tema del campo semántico, ¿no? O sea, por ejemplo, que es muy importante para mí, qué palabra entra, qué familia de palabras entra aquí o qué no entra. Y la imagen, no. Y las imágenes, sí. Y las imágenes también. Que reflejen imágenes. Exacto, pero las imágenes son intuitivas, es como que van saliendo, se van conectando una con la otra, pero hay que dejar que surjan, ¿no? Es como que no tiene que estar como el yo o el ego como controlando de un modo, no sé cómo puede ser, castrador, se podría decir, o reprimiendo eso, como que... Es muy interesante, digo. Lo que pasa es que, claro, es muy subjetivo. Una cosa es decirlo, otra cosa es cuando lo estoy viviendo y haciéndolo. Pero, digo, si lo tengo que expresar en palabras... es algo difícil de teorizar o de expresar en palabras. Sí, claro, porque es un proceso, es como una praxis. Vivencial. Es vivencial, una praxis. Pero me parece que va un poco como esto que te estoy diciendo, ¿no? Que es como una... Hay que dejarse llevar, pero también hay una guía consciente, ¿no? Como que más o menos, visceralmente me doy cuenta si me gusta o no. He hecho un momento que digo, esto no me gustó. Hay cosas que las he escrito de corrido, de hecho, y corregido nada o poquito nada. Hay cosas que no, hay cosas que me han llevado un poco más de tiempo, pero no sé, eso supongo que depende de cada poema, ¿no? O cada texto. Sí. Muy bien, Paula Inoder, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Ya grabaste unos poemas y en su momento lo vamos a escuchar con muchas ganas. Muchas gracias por haberme invitado, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Sí. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Él hizo 3 películas en sus comienzos, que no alcanzaron a ser largometrajes. Un perro andaluz y La Edad de Oro la hizo en Francia, y es una película dos películas se convirtieron en canónicas y bueno, todo el mundo habla, todo el mundo sabe de ellas. Hizo una tercera en España que se llamaba Urdes, Tierra sin pan, un documental que le valió, que demostró con eso que podía narrar algo coherentemente y no como El perro andaluz, que era más bien un collage, y La Edad de Oro, que era surrealista.
y bueno, de alguna forma nos está acompañando, nos acompañará durante esta semana Serú Girán. Quiero decirles, amigos, que continuamos con el Te Cuento Que. Ustedes pueden participar enviando un SMS al 827. Me preguntan de nuevo, la semana pasada siempre nos hacen la misma pregunta, si se pueden enviar mini cuentos que ya se enviaron en otros años. Por supuesto que se pueden enviar, obviamente todos los que no hayan salido premiados, eso es obvio, pero aquellos que enviaron y que los guardaron del año pasado, que no los escribieron directamente en un celular, sino en un papel y lo guardaron, pueden enviarlo, pueden participar de nuevo. Y amigos, ahora los invito a escuchar unos fragmentos del audio de un documental que bajamos, Buñuel, dirigido por Rafael Cortés. Es un documental del año 84, y en esta parte nos va a contar, bueno, sus primeros comienzos de Buñuel y como crítico, y un Buñuel que quería ser escritor y que termina filmando sus 3 primeras películas. En los primeros tiempos en París, su afición como espectador cinematográfico se verá incrementada. Incluso comenzará a hacer críticas para la revista Cahiers d'Art y algunas publicaciones españolas. Pero será el descubrimiento del cine de Fritz Lang, y en especial de Dermot de Todd, lo que despertará en Buñuel una fiebre que se prolongará por más de medio siglo. Ingresa en la Académie du Cinéma, que dirige Camille Bardou, Alex Alain y Leon Epstein. Como ayudante de este último, Buñuel participará en los rodajes de Mauprat y de La caída de la casa Usher, donde aprenderá sus primeras armas. Pero el acercamiento a las posturas surrealistas, y particularmente un comentario despectivo dedicado a Abel Gance, máxima gloria del cine francés del momento, precipitarán la ruptura con Epstein. Para Buñuel ha llegado el momento de volar por su cuenta. 2 proyectos surgen en primer lugar: una adaptación de diversos cuentos de Ramón Gómez de la Serna y el encargo por parte del Comité Goya de Zaragoza de realizar una biografía del pintor aragonés. Ninguno de los 2 se llevó a cabo. La primera aventura cinematográfica de Buñuel sería muy distinta y desde luego más afortunada. Con Un perro andaluz, ideado a partir de la fusión de 2 sueños, Buñuel y Dalí construyeron uno de los films más fascinantes que nos haya dejado la vanguardia. La película, realizada gracias a la financiación de la madre de Buñuel, fue para ambos carta de presentación y puerta de entrada en el surrealismo. El grupo entero asistió a la proyección en el Studio de Sircilline, por consejo de Man Ray y Aragón, y su entusiasmo fue incondicional ante lo que considerarían la primera película verdaderamente surrealista. ¿Cuál es la norma para escribir un guión? La norma está en rechazar cualquier imagen que pueda darnos una explicación racional, ya sea a través de los recuerdos o de la cultura. Cualquier imagen que se parezca. Admitidos en el grupo, Buñuel y Dalí supondrán una de las bazas más fuertes de la segunda etapa fundamental del movimiento. Más allá de la obra pictórica, Dalí aportará al surrealismo un método capital de análisis con la llamada paranoia crítica. Pero no sería menor el papel desempeñado por Luis Buñuel, por cuanto que con Un perro andaluz nace un cine surrealista consciente, efectivo. De algún modo, con él queda también fijado ya el germen de una determinada vertiente del trasfondo ideológico y visionario que tiñe todo el cine de Buñuel. Porque lo que ante todo atrajo a Buñuel del surrealismo fue ese concepto radical de libertad del que habla Walter Benjamin, un soplo revolucionario que se traduce en un compromiso ético empeñado en desenmascarar toda falacia moralista. Así, el Buñuel aragonés, iconoclasta, ramoniano y anarquista, entenderá que su propia libertad pasa solo por un límite, el de la disciplina de un compromiso moral, un compromiso de rebelión contra la obscenidad de toda forma de explotación y las supuestas verdades que anhelan perpetuarla. Luis, ¿qué consejo les darías a los jóvenes cineastas de hoy? ¿Qué les dirías? Desde el punto de vista de la técnica, no puedo darles ningún consejo. Cada uno tiene una técnica especial. Les daría un consejo de tipo moral, por ejemplo. Nunca hacer una película. Una película puede ser buena, mediocre o mala, pero no puede ser realizada contra la conciencia, el pensamiento y la ideología del autor. Entonces les aconsejaría que sean honestos con su película y que no hagan lo que va en contra de su conciencia y sus ideas.
La Edad de Oro, segunda película dirigida por Buñuel y también su primer largometraje sonoro, fue producida por el vizconde de Noailles, el más famoso de los mecenas de la vanguardia parisienne. Planteado en un principio como una colaboración con Dalí, desde su gestación comenzaron a aparecer las primeras diferencias entre ambos creadores, diferencias que hacen que la huella de Dalí apenas exista en el resultado final, semilla de un enfrentamiento que concluirá con el tiempo en una ruptura total. Muchos rostros célebres de la vanguardia aparecen como actores en el film. Llorens Artigas, Max Ernst, Pierre Prévert, Valentin Hugo. Su historia es, nos dice Buñuel, una secuencia de moral y estética surrealista cuya existencia está formada por el instinto social y el sentido de la muerte. Su estreno en el Estudio 28 trajo el escándalo. Grupos fascistas destrozaron la pantalla y la exposición de pintura que se exhibía en el vestíbulo. Seguiría la prohibición del film, condenado hasta hace poco a una vida clandestina de cineclubs. Pero por ella le debemos a Buñuel, nos dice Henry Miller, el mayor reconocimiento que el hombre pueda otorgar al hombre. Hacia 1931, Buñuel tiene noticia, a través de un estudio realizado por el director del Instituto Francés de Madrid, de la desoladora situación en que se hallaba en la época la región extremeña de las Urdes, tierra árida e inhóspita. Atraído por el problema, realiza un documental en el que será asistido por el también surrealista Pierre Runic y que se financiará con ayuda de su amigo, el anarquista Ramón Ancín, a quien los fascistas fusilarían en el 36. El film nos habla de las Urdes, de sus gentes y de esa tierra sin pan, en un ejemplo de sensibilidad social surrealista. Una película amarga, sin ninguna concesión al pintoresquismo folclorista, que fue prohibida en la censura republicana. En 1933, por mediación de Paul Vaillant-Guthrie, aborda un proyecto. Se trataba de realizar en Rusia Le Cave du Vatican de André Gide. En 1934, Buñuel, en colaboración con su amigo Ricardo Urgoiti, se dedica a la producción de películas, como Don Quintín el Amargao, La hija de Juan Simón y ¿Quién me quiere a mí?, las dos últimas con José Luis Sáenz de Heredia como realizador. Muy bien, continuamos aquí en la máquina de pensar. Me quedé pensando lo que estaban diciendo ahí. Hablaban de que La Edad de Oro era un largometraje, lo estuve viendo ahora, no, son 60 minutos, o sea, es un mediometraje. El perro andaluz, 17 minutos, y Las Urdes, Tierra sin pan, 27 minutos. Lo cuento porque, en realidad, si bien fueron películas que impresionaron mucho, en el caso de Un perro andaluz, rompieron todo el cine cuando tiraron cosas y se rompió. En el caso de La Edad de Oro, bandas fascistas destruyeron cuadros que había de Dalí, bueno, arrasaron con todo, y esa película fue prohibida en Francia hasta el año 80, durante 50 años fue prohibida, solo se da en cineclubs. Y en el caso de La Tierra sin pan, Urdes, que cuenta ahí, Las Urdes es un lugar de España donde la gente, bueno, aparentemente era muy pobre y había casos de retraso mental, había casos de malformación de cráneos, era una cosa impresionante. También fue prohibida por el gobierno de la República, en ese momento gobernaba la derecha. Amigos, vamos a continuar hablando mañana de Luis Buñuel, este hombre que es impresionante. Vamos a hablar mañana con un mexicano, Lauro Zavala, que es un experto también en minificción.